Morning, everyone. Today, as I think you have noticed, we are two teachers in one video. For those who don't know me, I am Agostina. I'm the English teacher for the advanced group in first year. So hi to my students. And today we're going to work together with Dani. We're going to talk a little bit about Greek mythology, and we're going to talk about a myth in particular, which both of us find super interesting. Dani? Chicas y chicos de Miguel Hernández, primer año, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de historia y en este caso también de inglés. Vamos a estar trabajando con la profe Agostina y vamos a trabajar con mitología griega, particularmente con el juicio de París. Agos nos va a contar un poco de qué se trata la actividad y de qué se trata el mito propiamente dicho, y yo voy a hacer lo posible para traducir. Agos, ¿qué onda? ¿De qué se trata esto? Let's begin, okay? Let's begin. So before we actually read, or either you listen to my retelling of the myth, we would like to ask you if you can have a look at the following paintings that I'm going to show you, and let's see if you can identify some of the characters that will appear in the myth. All right? Are you ready, Dani? Algunas imágenes antes de contarles de qué se trata el mito, y miren las imágenes simplemente y díganos o vayan pensando si conocen a alguno o alguna de los personajes que aparecen en las imágenes. Vamos con eso y después le contamos el mito. Okay, let's get started. So, first painting. No vamos a decir nada. Vamos a dejar que ustedes imaginen y vean. Fíjense, you can check if maybe there are characters who are repeated, personajes que se repiten o personajes que aparecen varias veces. We will see. Analicen estas imágenes con toda la libertad posible, traten de pensar si hay algunos personajes que se repiten. A mí ya, de por sí, bueno, no quiero decir nada, pero esto me llama la atención, esto que hay acá, vos. ¿Qué cosa? Vos, esto, que tiene en la mano, eso, exacto. Ya veremos. Sí, bueno. No diremos nada todavía. We won't say a word. Okay, third picture. I think that this is by Rubens. Here we have the same thing all over again. Y las tres mismas mujeres. Every single time. Siempre hay tres mujeres, Okay. Siempre aparece ese objeto que no sabemos bien qué es, y un chabón en el medio, bien. Okay. Siempre hay como una especie de fiesta o mesa con, I mean, there's always a table with food and drink, and maybe there's a party going on. We don't know what that is. Evidentemente están de joda porque están comiendo, están chupando, parece como que si hubiera una fiesta, todavía no sabemos bien. Bueno, seguimos. Okay, so now that you have looked at the pictures, let's go over our characters. We have lots of characters in this myth, but we are going to focus only in 6 characters, which I think that they are the most important ones. First, we have Paris, who is a mortal Trojan soldier. He's a man. We have Zeus, who is the god of gods, obviously. Then we have Hera, who is the goddess of marriage. She's the wife of Zeus. Dani? Bien. Tenemos a los principales protagonistas de la historia, que aparentemente son 6. Tenemos a Paris, que es un soldado troyano, es mortal. Después tenemos a Zeus, el dios de dioses, el dios del rayo, que esto es bastante extraño, es el marido y el hermano de Hera, ¿sí? Que es la diosa del matrimonio, ¿sí? Y esposa de Zeus. ¿Qué más? The next 3 characters are 3 women. Women are very important in Greek mythology. We have Aphrodite, or Venus, the goddess of love. Then we have Athena. She's the goddess of wisdom and knowledge. And then finally we have Eris, who is the goddess of discord.
Bien, not the platform for talking while playing video games, not that Discord. ok, no estamos hablando de Discord, sino que estamos hablando de la diosa de la discordia, ¿sí? Que es Eris, como bien dijo Agos ahí. También aparecen dos diosas más, Afrodita en su nombre griego, también conocida como Venus en su nombre romano, que es la diosa del amor. Y también aparece Atenea, que es la diosa de la sabiduría y el conocimiento. Mm-hmm. Okay, now that we know our characters, let's go over the myth. So let's see. The myth begins like this. So Zeus held a banquet to celebrate the marriage between Peleus and Thetis. Okay, those are Achilles' parents. Eris, the goddess of discord, was not invited, and everybody thought that she would ruin the party. But an angered Eris, she was very, very angry, she appeared at the party all of a sudden, and she carried a gift. She had a golden apple, this one right here, which read, I mean, it had written something that said, to the prettiest, or to the fairest, okay? And Eris thought that it would be really, really nice and really, really cool to give it to the prettiest woman in the party. Bien, así como les anticipamos, hay joda en el Monte Olimpo, que es donde viven todos los dioses y las diosas. Se está celebrando el matrimonio de Peleo y de Tetis, que son los padres de Aquiles, padre y madre de Aquiles. Todos y todas están ahí comiendo, celebrando, pero una diosa no fue invitada. Quien no fue invitada fue la diosa de la discordia, la que mencionamos antes. Y ella, la discordia, chicos y chicas, es el quilombo, ¿no? Digamos, el conflicto. Por eso tiene ese nombre. Entonces dijeron, no la vamos a invitar a esta porque siempre arma quilombo, entonces dejémosla afuera. Bueno, se enteró y dijo, a mí no me van a dejar afuera, yo de algún modo... ¿Así? ¿Así, hijo? Voy a participar. Entonces lo que hizo fue llevar un presente, una manzana dorada, golden apple, y la dejó con un cartelito que decía, para la más bella. ¿Qué más? Ok, acto seguido. ¿Qué sucede? Oh, wait a minute. There we go. Oh, sorry. So there were three goddesses, which we mentioned before, who claimed the apple. They said, okay, this apple has to be mine. And those were Hera, Aphrodite, and Athena. Okay, they asked Zeus to be the judge. I mean, they asked them to judge which of them was the prettiest and the fairest. And Zeus, who is a guy who doesn't like, to get involved into things, he says, okay, I'm not going to be the judge of that. I'm not going to say who is the prettiest woman. So let's have Paris decide who is the fairest of them all. Okay, remember that Paris is a soldier. He's a Trojan soldier. So he says, okay, let's give the choice to Paris. Let's see who he chooses. Bien, tres diosas que estaban en esta celebración dijeron, bueno, la manzana dice para la más linda, claramente yo soy la más linda, así que tres se adjudicaron el regalo, lo cual, como era de esperar, generó problemas, ¿sí? Entonces, le fueron las tres diosas, Hera, Afrodita y Atenea, le fueron a decir a Zeus que decía a él, y Zeus lo que dijo fue, no me metan en quilombo, lo vamos a resolver Claro, ni en pedo. Lo vamos a resolver de otra manera, le vamos a preguntar a un pastor, a un simple mortal llamado Paris, que él decida cuál de ustedes tres es la más bella. Okay, good. Now, so the three goddesses, they all came down from heaven, actually Olympus. So, and they bathed in a sort of lake, or a sort of spring, and then they met Paris.
And Paris, at first, he fails to judge them. Because the goddesses are wearing clothes, and the clothes are all wet. So he says, it's kind of difficult for me to judge your beauty with your clothes on. You better take them off, okay? So he convinces them to strip naked, which is quite a thing. And while Paris is inspecting their bodies, each of the goddesses, they try to bribe them, o sea, tratan de convencerlo, all right? For example, Hera, she offers to make him the king of Europe and Asia, so practically king of the world. Athena, on the other hand, she offers wisdom, and she offers skill in war. And Aphrodite, being the goddess of love, she offers the world's most beautiful women. Bien, las tres diosas bajan entonces a la tierra del monte Olimpo y se encuentran en un campo con Paris, para que decida cuál de las tres era la más bella. Paris, bastante astuto, le dice, chicas, realmente no puedo decidir si tienen ropa, no puedo tomar la decisión, así que mejor sáquense la ropa, así lo puedo determinar con más precisión cuál de las tres es la más bella. Las diosas se sacaron su ropa, como podemos ver en las imágenes, y además de mostrarse ante el troyano, le ofrecieron cosas, ¿sí? Hera le ofreció ser el rey de Europa, ¿sí? De Europa y de Asia, dijiste a vos. Yes. Sí, prácticamente del mundo conocido en esa zona, en esa época. Le dice entonces que va a ser, si la elige a Hera, va a ser el rey de Europa. Afrodita, como la diosa del amor, le dice, si vos me elegís a mí, yo te voy a conceder el amor de la chica más linda de toda Grecia. Y Atenea le ofrece la sabiduría total y las máximas virtudes para la guerra. Vamos a ver qué fue lo que eligió Paris. Dun, dun, dun. Oh. And so, Paris, of course, because he's a mortal man, and he's a man after all, he chose Helen of Sparta. And she was the wife of the Greek king Menelaus, I think it's the pronunciation. Paris, of course, accepted Aphrodite's gift and awarded the apple to her. So Aphrodite was the one who got the apple at last. And in return, he got Helen of Troy. The thing is that the Spartans, they didn't like this idea of the king's wife being taken. And so their journey the journey to retrieve Helen from Paris, that's the basis and the foundation and the beginning of what we know as the Trojan War. Bien, Paris, que eligió de ser el rey de Europa, de tener la sabiduría para la guerra, o tener el amor de la chica más linda de toda Grecia, eligió, por supuesto, el amor de la chica más linda de toda Grecia, que era Helena de Esparta, en principio, después conocida como Helena de Troya. Era la esposa del rey espartano Menelao. A ver, esto es un poquito más largo, pero lo voy a tratar de reducir. Helena era tan linda que había generado un quilombo entre todos los reyes de las distintas polis griegas, ¿sí? Entonces todos los candidatos estaban a punto de entrar en guerra por su amor, ¿sí? Lo que después Ulises, también conocido como Odiseo, se le ocurrió para resolver la cuestión fue decir, bueno, a ver, que la muchacha elija a alguien y eso lo tenemos que respetar entre todos. Si algún mortal se interpone en esa unión, todos los reyes le vamos a hacer la guerra a quien haya cortado este matrimonio entre Menelao y Helena. Con lo cual, cuando Helena se encuentra con Paris y cae presa de su amor porque tenía como un hechizo que le había hecho Venus,
se enamoran y París se la lleva a Troya. ¿Qué pasó? Menelao y todos los demás reyes de Grecia dijeron, bueno, este se llevó a la piba, vamos a prender fuego su ciudad. Y así comenzó la guerra de Troya en su versión mitológica. Okay, I hope that this has been so far clear. Of course, this isn't the real Helen of Troy. This is Diane Keaton, not Diane Keaton, Diane Kruger playing Helen of Troy in Troy. Okay, so now we have some questions for you to discuss and to go over the myth. The first one is, what is the myth trying to explain? I mean, we know that the myth lays the foundation, or as I said before, it's the starting point for another big myth, okay? And which one is that big myth? Dani? Bien, las preguntas que ustedes van a tener que responder son las siguientes. La primera dice, ¿qué es lo que está tratando de explicar el mito? El mito tiene que ver con la fundación o el relato de otro gran mito. ¿Cuál es ese mito? Algo de esto ya dijimos, tanto Agos como yo. Ustedes deberán ver el video y tratar de responder las preguntas. Segunda. Okay. Yeah. Second question says, what do you know about the Trojan War? Okay, this has to do with the first question, and we have been discussing this. Probably you have watched movies, or maybe you have read about it, or maybe, well, you're discussing it now at school. We want to know what you know about the War of Troy. La segunda pregunta tiene que ver con qué saben ustedes, chicos, chicas, sobre la guerra de Troya. Es un mito bastante conocido que apareció en muchas películas, ¿sí? En muchos relatos, incluso en canciones, ¿sí? Así que todo lo que sepan nos lo van a decir. Quiero agregarles que igual nosotros vamos a tener una clase de historia por Zoom en la cual yo voy a contarles algunas cuestiones también que les va a servir para hacer este proyecto. And remember that there's a animal related to the War of Troy. Hay un animal que está muy relacionado, que es creo que lo primero que se les tendría que venir a la cabeza cuando mencionamos la guerra de Troya. Okay, and then we have question 3. It says, what do you make of Paris's choice? Do you think he made the right choice? Why or why not? Bien, la pregunta número 3 es, ¿qué opinan ustedes sobre la decisión que tomó París? ¿Para ustedes es la decisión correcta? ¿Debería haber elegido otra cosa? Y acá también les queremos contar que vamos a tratar de darle un enfoque desde ESI, desde Educación Sexual Integral, y qué pasa con un hombre calificando la belleza femenina, cómo son los modelos de belleza que aparecen en estas pinturas, si tienen algo que ver con los modelos de belleza que hay en la actualidad, y vamos a profundizar un poco eso, no solamente desde inglés, no solamente desde historia, sino también desde ESI, Educación Sexual Integral. Claro, exactamente. Tal vez París podría haber elegido otra cosa. We don't know. ¿Por qué habrá elegido eso? No sabemos. Okay. And then the last question says, Judgment of Paris, Modern Times. And here we would like you to imagine that you are Paris, and what would you have chosen in Paris' place? O sea, ¿qué hubieran elegido si ustedes fueran Paris? ¿Qué hubieran hecho? ¿Ok? Bien. Podrían haber elegido otra cosa, no sé, podrían haber dicho, no le doy la manzana a nadie, chao, me voy. I don't know, you tell us. Sí, ¿qué más? Okay. A ver, what else do we have? Okay, this is something that I included, which I thought it was very funny. It's the Judgment of Paris, aka the world's first beauty contest, because after all, this is a beauty contest. Es una especie de concurso de belleza. Okay, all in all, and this is like a comic strip version, and I found it super funny that here it says the end. I mean, why do you think it says the end? We know that something happens before later, okay? Then you can read it on your own and comment on what you think about it. Bien, acá tienen una versión en cómic sobre el mito, el juicio de París.
que también lo pueden usar para agregar información a las preguntas que les hicimos en los puntos anteriores, y bueno, es una versión un poco más graciosa de este mito que termina siendo bastante trágico en su versión original del mito griego. Mm-hmm. Last but not least, I included these memes, which I found on the internet, which I think that they are very funny, and they somehow they summarize what happens in the myth. Well, here, for example, you have Paris looking at Aphrodite, or maybe Zeus looking at some mortal, whoever that is. And then here, this one, which I thought I found hilarious. Paris in the car, like he's driving towards not an unusually hot chick. Bien, entonces acá tenemos una nueva propuesta en la cual vemos algunos memes que representan el mito, también lo pueden usar como información extra. También, si se animan, pueden hacer ustedes su propio meme que represente el mito de el juicio de París, o de el otro mito que está relacionado, que no quiero decir porque sería completamente spoiler. Mm-hmm. Okay, bueno, now that we have seen this, ahora que vimos esto, let's go over the juicy bit. Vamos a lo jugoso, a lo que nos interesa a los dos. So, the activity, and because si se pensaban que esto no tenía una actividad de fondo, you were wrong. Estaban medio equivocados, chicos. La idea es la siguiente. Lo voy a explicar en español así no queda ninguna otra duda, pero la actividad es la siguiente. En grupos van a tener que recrear un video en el cual representen cualquier parte que les haya gustado del mito, del juicio de París. ¿Okay? Pueden elegir cualquier parte y pueden elegir cualquier dispositivo o aplicación para grabarlo. ¿Okay? La única consigna es que tiene que ser creativo y tiene que ser gracioso. ¿Okay? Vamos a satirizar un poquito y vamos a sacar un poquito del molde a la mitología griega. ¿Okay? Vamos a hacerla graciosa. Dani, no sé si querés agregar algo. No, simplemente les puedo sugerir que pueden hacer como estamos haciendo nosotros acá, pueden armar entre ustedes un Zoom y representar algún momento que les haya divertido, que les haya parecido gracioso, que les haya parecido interesante para representar. Obviamente que pueden caracterizarse como los dioses, como París, como quien quieran. Obviamente, si lo vamos a pensar también desde ESI, no piensen tipo personajes femeninos y masculinos. Pónganse la ropa que quieran. Si alguien quiere representar a una mujer y es hombre, lo hace. Si una chica quiere representar a un chico, lo hace también. Eso incluso lo haría muchísimo más interesante, así que hagan lo que se les cante. La única condición es que sea gracioso. Divertido, que ustedes la pasen bien. Pueden usar la aplicación que quieran, pueden, no sé, grabarlo con el celular, pueden, bueno, como dijimos nosotros, juntarse en Zoom, grabar la pantalla, pueden usar TikTok, Instagram, Snapchat, cualquier aplicación que quieran, pueden usar filtros, lo que a ustedes se les ocurra. Los grupos pueden ser de 4, 6, no sé, a los que a ustedes les parezca. Solamente avísenos cuántos van a hacer. Y bueno, recopilaremos los videos, se los mostraremos en alguna de las dos clases. Eso. Bueno, a vos creo que eso fue todo. Esperamos que les interese la actividad y lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, me encantó estar con ustedes, que me hagan partícipe de la clase de historia. A mis chiquis, a los que veo siempre, les mando un beso grande y espero verlos en clase de inglés. All right? Bye bye. Bye bye, guys. Gracias a todos y todas. Nos vemos la próxima. Adiós.